inflamatorio muy frecuente en la emergencia probablemente tenga relación con la alta incidencia de coledocolitiasis que tenemos en nuestro medio. Es uno de los factores más comunes. Lo que vamos a desarrollar básicamente hoy día, la parte de definición, la parte epidemiológica, fisiopatogenia, algunos criterios de diagnóstico, ¿no? Predicción o índices de severidad, ¿no? Diagnóstico diferencial y algunas complicaciones. ¿Qué tenemos que acordarnos de la glándula pancreática? Es una glándula retroperitoneal. Tiene una dirección que va básicamente del marco duodenal, que le hace una C, la segunda y tercera porción del duodeno, y se dirige en forma transversal hacia el hilo esplénico, ¿no? Tiene 4 porciones, una porción cefálica, o la cabeza del páncreas, ¿no? El istmo, que es la parte o cuello, ¿sí? El cuerpo y la cola. Esta división segmentaria básicamente es para determinar o entender algunas imágenes radiológicas o tomográficas que vamos a tener y que nos van a explicar alguna sintomatología. Por ejemplo, patología inflamatoria o neoplásica en la cabeza del páncreas hace un efecto compresivo en la vía biliar y el paciente va a empezar a tener manifestaciones iniciales de ictericia, ¿no? Cuadro obstructivo de la vía biliar. A diferencia de lesiones en la cola del páncreas, que básicamente, pensando en patología oncológica, ¿no? Va a haber un crecimiento lento y las manifestaciones van a estar relacionadas básicamente con infiltración vecina, ¿no? El paciente debuta con masa palpable o con dolor por infiltración del plexo solar. ¿Qué otras características tenemos que acordarnos acá? Tenemos una porción endocrina, que es básicamente, está representada por los islotes de Langerhans, que corresponde básicamente a la parte del páncreas que produce insulina, glucagón y somatostatina. Y la parte exocrina, que es la que nos interesa dentro de la fisiopatogenia de la pancreatitis, ¿no? Son las enzimas que se producen para la degradación de proteínas, lípidos y carbohidratos. Los más importantes, las que degradan proteína, tripsina, quimotripsina y carboxipolipeptidasa, y las lipolíticas, la amilasa, colesterol esterasa, fosfolipasa A2, y las amilolíticas, básicamente la amilasa. Estas son producidas en los acinos pancreáticos y son secretadas inactivas hacia los conductos pancreáticos, ¿no? Y cuando llegan a la luz intestinal se activan y hacen toda la degradación de alimentos, ¿no? Para la posterior absorción a nivel de intestino delgado. La parte endocrina, que es la que les decía que produce insulina, glucagón, somatostatina, principalmente, está regulado por las células o islotes de Langerhans, que corresponden al 2% de la masa pancreática. Estos básicamente tienen una función netamente endocrina, es decir, liberan sustancias al torrente sanguíneo para la regulación de la glucosa principalmente. La parte exocrina que nos interesa, cómo se produce o qué es lo que segrega nuestro páncreas, como les decía, las que degradan proteínas, tripsina principalmente, quimotripsina y carboxipolipeptidasa, las que degradan carbohidratos, la amilasa, y las que degradan lípidos, la lipasa, fosfolipasa A2 y colesterol esterasa. Estas enzimas son las que van a formar parte de la fisiopatogenia o las que van a participar en la fisiopatogenia de la pancreatitis aguda. ¿Qué otra cosa es importante acá? Acordarse que el jugo pancreático es un componente acuoso rico en altas cantidades de bicarbonato. El componente enzimático también forma parte del jugo pancreático, que es básicamente las enzimas que se producen para la degradación de carbohidratos, proteínas y lípidos. Rico en bicarbonato. Ese dato es importante porque el bicarbonato va a alcalinizar el pH del intestino y esto es lo que va a permitir la activación de estas proenzimas. El jugo pancreático entonces está producido, está formado, constituido por agua principalmente, bicarbonato, sodio y potasio. El principal componente que ayuda a la liberación del jugo pancreático, de la parte líquida,
está mediado por la secretina. La secretina es una sustancia que se libera a nivel de la luz intestinal, producto del alimento que llega al intestino, y esto va a hacer la liberación de abundante bicarbonato en los conductos biliares. ¿Cómo es la secreción de las sustancias producidas por el páncreas? Tiene tres fases principales: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica es básicamente mediada o producida por el alimento, ¿no? Es básicamente, uno tiene contacto cuando empieza la masticación de los alimentos y esto permite o estimula la liberación de cantidades altas de gastrina. Una vez que el alimento llega al estómago, ¿no?, se libera mayor cantidad de gastrina por la distensión de la cámara gástrica, ¿no?, en presencia principalmente de proteínas, ¿no? Estas sustancias liberan mayor cantidad de gastrina y estos niveles altos de gastrina en estómago estimulan a nivel duodenal la liberación de secretina. Esta secretina liberada hace que los conductos pancreáticos, las células que cubren los conductos pancreáticos, liberen grandes cantidades de bicarbonato. ¿Para qué? Para preparar la luz intestinal para cuando llegue el alimento predigerido al intestino, ¿no?, sea degradado por estas proenzimas o estas enzimas inactivas se activen a nivel de la luz intestinal y empiece la degradación de las proteínas, lípidos y carbohidratos. Algunos estímulos básicos que hay que acordarse, ¿no? La secretina, como les decía, que se libera a nivel de la luz intestinal, lo que hace también es liberar o estimular grandes cantidades de colecistoquinina. Esta colecistoquinina a nivel sanguíneo llega a la parte de la vía biliar y estimula la contracción de la vesícula, la contracción de los conductos biliares y pancreáticos y la relajación del esfínter de Oddi. Toda esta secuencia es parte de nuestra digestión, ¿no?, de la fisiología de la digestión de alimentos. Entonces tenemos fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. La colecistoquinina es la sustancia que regula o controla la secreción pancreática, ¿no? Es la sustancia que hace que se relaje el esfínter de Oddi y que se contraiga la vía biliar y que se contraiga la región vesicular. Este es más o menos un resumen, ¿no? Es lo mismo. Alimento llega al estómago, libera grandes cantidades de gastrina, esto estimula la liberación de secretina, la secretina estimula la liberación de colecistoquinina, que relaja el esfínter de Oddi, estimula la contracción de los conductos, ¿no?, pancreáticos y biliares, contrae la vesícula y todo este contenido que viene de la vesícula y del páncreas se liberan hacia la luz intestinal. Y ahí empieza la degradación. Un dato importante de esto es que si no hay pH alcalino en el duodeno, no se activan las proenzimas pancreáticas. ¿Qué podemos entender de la fisiopatogenia del páncreas? Acordarse que la función principal del páncreas tiene dos partes, función exocrina y endocrina. La cantidad promedio de jugo pancreático producido de forma diaria es más o menos 1 litro y es rico en agua, electrolitos y enzimas digestivas. Funciones principales del contenido pancreático es neutralizar el ácido gástrico y la síntesis de enzimas y liberación de hormonas al torrente sanguíneo. ¿Cómo podemos definir entonces la pancreatitis? La pancreatitis se define como un proceso inflamatorio agudo de manifestación variable. ¿Qué significa esto? Que básicamente en algunas personas puede haber una pancreatitis leve y en otros puede haber una pancreatitis severa o moderadamente severa, en la cual el paciente va a tener falla orgánica múltiple o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una misma noxa, un mismo agente, por ejemplo, un cálculo impactado en la desembocadura del Wirsum con el colédoco, en algunas personas va a ocasionar simplemente dolor y en otras puede ocasionar una pancreatitis leve
Y en otro grupo de personas puede ocasionar una pancreatitis necrohemorrágica. ¿De qué va a depender? Probablemente debe haber un componente idiosincrático que va a mediar para determinar qué personas van a hacer una pancreatitis severa y qué personas van a hacer una pancreatitis leve. Podemos encontrar esto, por ejemplo, en una radiografía, en una tomografía. Podemos encontrar edema y borramiento de la grasa peripancreática, ¿no? Un Baltasar C. O podemos encontrar colecciones, ¿no? Destrucción, un Baltasar D. Acumulación de líquido o formación de pseudoquistes, áreas de aire dentro del páncreas, que nos puede estar hablando de colonización por destrucción masiva del páncreas, ¿no? Áreas extensas de necrosis. La incidencia es variable, ¿sí? Más o menos de 4.8 a 24.2 por cada 100.000 habitantes. De este grupo de pacientes, el 85% hace pancreatitis leve. Y el 15% restante, pancreatitis severa o necrohemorrágica. De este grupo, de la pancreatitis leve, puede un 10% hacer falla orgánica, que es raro, pero miren ustedes, la pancreatitis severa, en la mitad, el 54% de los pacientes, hacen falla orgánica de ingreso, con alta mortalidad, por supuesto. Acá tenemos una mortalidad general. Miren ustedes, el promedio general de la pancreatitis aguda, 5%. La edematosa, 3%. Y la necrotizante puede llegar al 17%. Esto va a empeorar si hay sobreinfección, pancreatitis necrotizante infectada, 30% de mortalidad. Y la necrosis estéril, es decir, que no hay colonización de bacterias, el 12% de mortalidad. A mayor compromiso, mayor riesgo de muerte. ¿Cómo podemos resumir la fisiopatogenia, básicamente? Existen varias teorías, pero la más aceptada es aquella en la cual nos indica que la pancreatitis se produce por activación de las proenzimas, principalmente proteolíticas y lipolíticas, tripsina, fosfolipasa 2 y elastasa, a nivel de los acinos pancreáticos. Y esto va a tener un comportamiento variable, como les decía, pancreatitis edematosa, que es el 85% de los casos, o una pancreatitis necrohemorrágica, es decir, destrucción de los tejidos por activación de estas proenzimas. Acuérdese que estas degradan proteínas, lípidos, ¿no? Y son componentes del tejido pancreático. Es por eso que pueden ocasionar necrosis masiva o destrucción de los vasos circundantes o de los vasos intrapancreáticos y van a ocasionar hemorragia. Y esto se va a comportar entonces como falla orgánica múltiple o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esta es la cascada inflamatoria que vamos a encontrar en todo cuadro de inflamación pancreática. Sea el agente causal, cálculos, alcohol, cuerpos extraños, manipulación de la vía biliar, traumatismos, todo lo que va a ocasionar esto es activación del tripsinógeno, que se va a comportar o se va a convertir en tripsina. Se activa dentro de los acinos y esto va a ocasionar destrucción de los tejidos, ¿no? Hay destrucción de las vacuolas que almacenan la tripsina y se empieza, o el tripsinógeno, mejor dicho, y se activa y se convierte en tripsina dentro de los acinos pancreáticos. ¿Esto qué va a ocasionar? Liberación de componentes inflamatorios, liberación de complemento, liberación de factores de coagulación, liberación o destrucción del endotelio vascular, ¿no? Activación de fosfolipasa 2 y elastasa. Esta activación o esta destrucción o esta lesión del endotelio vascular que va a ocasionar vasoconstricción, disminución de la irrigación del páncreas, va a haber disminución de oxigenación a nivel de la glándula pancreática y esto empeora la destrucción del tejido, isquemia y necrosis. ¿Qué va a ocasionar todo esto? Liberación de macrófagos, polimorfonucleares, liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, ¿no? Liberación de radicales libres y todo esto que ocasiona destrucción del tejido, formación de trombos, destrucción de glóbulos de los vasos sanguíneos que va a ocasionar hemorragia
y destrucción del tejido circundante, que va a ser necrosis. De acuerdo a la severidad de la inflamación, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o falla orgánica. Por eso podemos dividir la pancreatitis en dos grupos grandes, ¿no? Edematosa o necrohemorrágica. La edematosa, 80-85% de los casos. La necrohemorrágica, entre 15 y 20%. ¿Qué diferencia entre una y otra? La edematosa o intersticial, el paciente va a tener un componente inflamatorio, hay un cuadro edematoso del páncreas y un dato importante es una restitución completa de la glándula pancreática. En la necrohemorrágica, una destrucción extensa del páncreas, ¿no? Y tiene una mortalidad que puede llegar al 30%. Hay mayor mortalidad a mayor porcentaje de glándula destruida, ¿no? Si tenemos un porcentaje de necrosis de 30-50%, la mortalidad del páncreas, la mortalidad de la pancreatitis puede llegar al 30%, ¿no? Cuanto menos destrucción del páncreas, reduce el porcentaje de mortalidad. Los criterios clínicos para hacer el diagnóstico tienen tres pilares principales: diagnóstico clínico, laboratorio e imágenes. Estos tres componentes los vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Los diagnósticos clínicos o la valoración clínica, ¿qué nos va a decir? El dolor clásico, ¿no? Dolor en mi cinturón, en el hemiabdomen superior con irradiación dorsal, sensación nauseosa, vómitos, hilo intestinal, puede haber fiebre, puede haber taquicardia, puede haber alteraciones del sensorio en casos severos de enfermedad. Pero lo clásico es el dolor en mi cinturón con irradiación dorsal o la región interescapular, ¿no? Es un dolor lacinante, el paciente refiere un dolor intenso que no calma con cambios de posición, es un dolor muy intenso, ¿no? Que también podemos encontrar en nuestro examen físico si hay una destrucción de los vasos sanguíneos, signos de hemoperitoneo, ¿no? Equimosis en flancos, el signo de Gray-Turner, o equimosis periumbilical, el signo de Cullen. O cuando hay una destrucción masiva y activación de la fosfolipasa y la lipasa, lo que va a ocasionar esto es destrucción también del tejido celular subcutáneo y va a formar pseudotumoraciones en el celular subcutáneo, ¿no? Esto se da por saponificación de la grasa, ¿no? El contacto de las proenzimas con la grasa va a ocasionar destrucción del tejido y formaciones pseudotumorales al momento de la palpación de abdomen. Estos son los hallazgos clásicos, ¿no? Cuando hay una pancreatitis necrohemorrágica, equimosis periumbilical o equimosis en flancos, ¿no? El otro pilar del diagnóstico es el laboratorio. Básicamente, valoración de amilasa y lipasa. Estas enzimas o estas sustancias que vamos a encontrar en el laboratorio básicamente nos sirven para el diagnóstico inicial, no sirven para seguimiento, no sirven para pronóstico. Dentro de los criterios de pronóstico y las scores de severidad no se utiliza amilasa ni lipasa. Solamente es para llegar al diagnóstico. ¿Qué pasa con la amilasa? Tiene un pico máximo a las 48 horas y después empieza a descender. Y al cuarto día prácticamente tiene valores similares que al ingreso o antes de la inflamación del páncreas. La lipasa es un poco más estable en el tiempo. Tiene también el pico máximo a las 48 horas, pero puede permanecer elevada hasta 2 semanas después del evento inflamatorio. ¿Cuál es el criterio para el diagnóstico? Si tenemos 3 veces el valor de referencia normal de amilasa y lipasa, tenemos el diagnóstico de pancreatitis aguda. Nuevamente, esto solo sirve para diagnóstico y tienen que tener como referencia el evento inicial de dolor. Muchos pacientes acuden a la consulta después de 2 o 3 días del evento de dolor y cuando nosotros hacemos la valoración de los valores de amilasa y lipasa, podríamos encontrarlos ya en el descenso, ¿no? Y a veces nos dan una falsa información. También acordarse que la amilasa puede elevar o se puede elevar en sangre por otras patologías, como cálculos en el riñón, en la úlcera péptica, en el embarazo ectópico, en cuadros de oclusión intestinal, en los cuadros de colecistitis aguda,
en los cálculos renales, en algunos cuadros virales como la parotiditis. También acordarse que puede elevar la amilasa en los infartos de cara inferior de corazón y en la insuficiencia renal. No son valores muy altos, pero sí hay que tener presente que puede elevarse. El embarazo ectópico también es una patología que puede estar relacionado a elevación de amilasa en suero. El tercer criterio de diagnóstico es el de imágenes. El problema de las imágenes es que básicamente la ultrasonografía, si bien es cierto, es un examen relativamente fácil de realizar, cuando hay una pancreatitis con hilo intestinal, no nos permite valorar la región pancreática. Acuérdense que cuando hay aire en la cavidad abdominal, la ultrasonografía no nos da buenas imágenes, ¿no? Es poco sensible, pero nos sirve, básicamente, ante la eventualidad de valorar la vesícula y encontrar cálculos, nos puede definir la etiología de la pancreatitis. O si encontramos un colédoco dilatado, también podemos sospechar en la posibilidad de pancreatitis de etiología biliar. El examen ideal de imágenes es la tomografía. El inconveniente es que tenemos que esperar 72 horas para hacer la solicitud de la tomografía, ¿no? Es un examen de imágenes que nos va a medir y nos va a valorar el grado de inflamación, la severidad y posibles complicaciones. Debe hacerse con contraste, que es lo ideal, ¿no? Y una tomografía multicorte. ¿Por qué es importante considerar el uso de contraste? Miren ustedes, esta es una misma fotografía. Acá se ve un páncreas irregular, ¿no? Con posible colección en la cola del páncreas, pero no me dice qué parte del páncreas está vital o no. En cambio, cuando yo le pongo contraste, miren ustedes, se ve en la parte central un páncreas vital, vivo, ¿no? Pero en la cabeza del páncreas hay un área de destrucción y en la cola se ve también una colección. Nos permite hacer una mejor diferenciación de las posibles complicaciones que pueda tener nuestro paciente. Debe hasta las 72 horas y lo ideal es utilizar contraste siempre y cuando la creatinina esté menos de 1.5. Miren, acá también se ve igual, un páncreas destruido de manera extensa, se ve aire libre dentro del páncreas, que esto nos puede estar hablando de colonización por anaerobios, ¿no? Algunos otros exámenes que podemos utilizar es la radiografía simple de abdomen, que nos va a permitir ver si hay niveles hidroaéreos, si hay hilo intestinal, y la placa de tórax nos sirve también para ver si hay derrame. El derrame pleural clásico de la pancreatitis es el derrame en hemitórax izquierdo. También podemos ver atelectasias, ¿no? Y básicamente, o patrón neumónico, ¿no? Patrón, signos de hepatización pulmonar. Cuando nosotros tenemos una pancreatitis de origen biliar, podemos considerar la posibilidad de practicar una CEPRE o una endoscopía de vía biliar, ¿no? Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE como iniciales. ¿En qué casos está indicado hacer este procedimiento? Cuando yo tengo la definición que es de origen biliar y que tengo una enfermedad que no tiene más de 72 horas de evolución. Cuando yo tengo estos dos criterios, ¿no? Yo tengo la certeza de que es un cálculo impactado en la vía biliar y que es el causante de la pancreatitis, ¿no? Si yo hago una CEPRE dentro de este tiempo, mejoro considerablemente el pronóstico de mi paciente. Yo retiro el cálculo y la progresión de la enfermedad es mucho más rápida, ¿no? Pero si ya han pasado 72 horas y yo hago una CEPRE, una pancreatitis severa o grave, este paciente va a seguir con su evolución natural, no va a haber mejoría significativa. La clasificación de la pancreatitis se hace básicamente de acuerdo a algunos hallazgos, ¿no? Actualmente se utiliza una clasificación de Atlanta que utiliza básicamente la posibilidad de encontrar complicaciones locales o falla orgánica. La pancreatitis la podemos dividir en leve o intersticial, ¿no? Cuando hay mínima repercusión sistémica, o severa, cuando hay falla orgánica o complicaciones locales. Esta es la clasificación de Atlanta. ¿Qué utiliza básicamente Atlanta? Presencia de falla orgánica. ¿Qué criterios usa para falla orgánica?
alteración de la presión arterial sistólica menos de 90, presión parcial de oxígeno menos del 60, creatinina menor o mayor a 1.8 de acuerdo a alguna literatura y otros de acuerdo a otras mayor de 2, y a veces evidencia de hemorragia digestiva. Y complicaciones locales como formación de pseudoquistes, necrosis o abscesos. Estos hallazgos clínicos y de imágenes definen si es una pancreatitis leve, moderadamente severa o severa de acuerdo al score de Atlanta. ¿Cuándo es una pancreatitis leve? Cuando no hay falla orgánica ni complicaciones locales. Moderadamente severa, cuando hay falla orgánica o complicaciones locales, ¿no? Pero la falla orgánica mejora dentro de las 48 horas. Y severa, cuando hay falla orgánica persistente que dura más de 48 horas. Nuevamente, ¿a qué llamamos falla orgánica? Complicaciones o afectaciones de la parte circulatoria, presión arterial sistólica más de 90, falla respiratoria, saturación de oxígeno menor de 60, y falla renal, como les decía, creatinina mayor a 1.8 de acuerdo con una literatura y en otras mayor de 2. La etiología de la pancreatitis es múltiple, pero entre el consumo de alcohol y los cálculos tenemos casi englobado el 70% de la etiología de la pancreatitis. Tenemos múltiples causas. Dentro de ellas tenemos consumo de alcohol, cálculos, virus, ¿no? Que ahora se los voy a mencionar. Estas son las causas principales. Cálculos, puede haber parásitos, cuerpos extraños, coledococele, puede haber un grupo de pacientes con pancreatitis idiopática, existe también una pancreatitis autoinmune, pero también tenemos alteraciones metabólicas, como elevación de triglicéridos, elevación de calcio sérico, consumo de medicamentos, miren ustedes, estrógenos, azatioprina, ácido valproico, corticoides, antiinflamatorios, intoxicación por organofosforados, picadura de algunos insectos como el veneno de escorpión, traumáticas relacionados a accidentes de tránsito, contusiones abdominales, postprocedimiento, y dentro de los virus tenemos una amplia variedad de virus que pueden ocasionar pancreatitis. Los más comunes, parotiditis, citomegalovirus, Epstein-Barr, y también los virus de la hepatitis A y B puede estar relacionado a posible etiología pancreática. Cuerpos extraños en la vía biliar, como Ascaris y Fasciola, parásitos, pueden ocasionar también pancreatitis aguda. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos que considerar la posibilidad de utilizar factores predictores de la evolución de la enfermedad y los scores de severidad, que son los que vamos a desarrollar. Existen predictores que podemos utilizar para ver cuál puede ser el pronóstico de nuestro paciente. Lamentablemente, no tenemos un factor predictor ideal que nos determine la posibilidad de qué paciente va a tener una enfermedad severa y qué paciente va a evolucionar rápidamente de su enfermedad inflamatoria pancreática. Hay algunos criterios que podemos utilizar. Hay predictores clínicos que no son confiables, ¿no? Por ejemplo, si la intensidad del dolor es muy alta, no me va a decir que va a ser una pancreatitis severa el paciente o leve, ¿no? Depende mucho de la idiosincrasia de cada persona y la sensibilidad, ¿no? Es poco sensible y poco específica. Algunos otros predictores de laboratorio que podemos usar, como la urea, creatinina, hemoconcentración, dosaje de procalcitonina o proteína C reactiva, también se pueden utilizar como predictores, ¿no? De laboratorio. Pero, nuevamente, ninguno es un predictor absoluto que nos va a decir este paciente va a evolucionar bien o este se va a complicar, ¿no? Se pueden utilizar algunos criterios como orientación. Por ejemplo, si yo tengo una urea de ingreso mayor a 5 miligramos por decilitro, tengo una mayor mortalidad, ¿no? 2 veces más posibilidades de que el paciente fallezca. Pero tampoco es absoluto, pero nos puede orientar. Si yo tengo un paciente con una urea alta,
tengo que hacerle un monitoreo mucho más riguroso, ¿no? Las limitaciones no se puede comparar con otros predictores, ¿no? Tampoco me mide el número de ingresos a UCI y tampoco me mide el grado de o riesgo de mi paciente, ¿no? Pero sí se ha determinado, cuanto mayor es el valor de urea, probablemente tenga más mortalidad mi paciente. Esta es urea de ingresos, ¿sí? ¿Qué pasa con la creatinina? También es un predictor de porcentaje de necrosis. A mayor valor de creatinina, mayor la posibilidad de necrosis pancreática, ¿no? Ese es un criterio que se utiliza en Atlanta también, ¿no? Afectación renal. También es un valor, como les decía, que predice posibilidad de necrosis, pero no me dice el riesgo o el incremento de mortalidad en el paciente. La hemoconcentración también se puede utilizar, pero tampoco es un valor específico, ¿no? Tiene una pobre valoración para determinar la severidad de la enfermedad. La procalcitonina se ha estado utilizando últimamente, pero básicamente nos sirve para determinar la posibilidad de sobreinfección del páncreas, ¿no? A mayor número o al mayor valor de procalcitonina, ¿no? Es generalmente indicado al ser al tercer día de la enfermedad, ¿no? Y cuando tenemos valores altos, nos habla de la mayor posibilidad de que ese paciente puede hacer una necrosis infectada o una sobreinfección del páncreas, ¿no? Para eso me sirve el valor de procalcitonina. Otros scores que sí son importantes acordarse son estos 5, ¿no? Los scores de pronóstico de la enfermedad pancreática. Los más utilizados, Ramson, Apache, Índice de Severidad Tomográfica, Glasgow, BISAP y el Marshall, que son básicamente scores de pronóstico que nos van a determinar si esto es una pancreatitis leve o es una pancreatitis severa. Para eso me sirve. El más utilizado es Ramson, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Que son exámenes relativamente sencillos de realizar, pero tiene muchas desventajas, principalmente que requerimos 48 horas de estancia en emergencia para predecir la severidad si yo no tengo un puntaje de 3 al ingreso, es decir, tiene una necesidad de puntuación. Si yo tengo 3 o más puntos de score de Ramson, yo digo que esto es una pancreatitis severa. Si tiene menos de 3 puntos, es una pancreatitis leve. Y varía de acuerdo a si es de origen biliar o de otra etiología. ¿Qué score o qué criterios utiliza el Ramson? Utiliza criterios al ingreso de emergencia y utiliza criterios a las 48 horas. Si al ingreso yo tengo un paciente de 70 años, tengo un recuento leucocitario de 18.000, tengo una glucosa mayor o igual a 220, DHL mayor a 400 o TGO más de 250, y yo sospecho que esto es una pancreatitis de origen biliar, ¿no? Si yo tengo todos estos criterios, tengo 5 puntos, ¿no? Debo tener 3 o más para decir que es una pancreatitis severa. El problema se suscita cuando tengo menos de 3. Si tengo menos de 3 criterios al ingreso, tengo que esperar las 48 horas de hospitalización para volver a hacer una valoración de mi paciente. ¿Y qué valoro las 48 horas? Caída del hematocrito más del 10%, urea más de 2 miligramos por decilitro, calcio sérico menos de 8, déficit de base más de 5, déficit de volumen más de 4 litros. ¿No? Si aumentamos, si acá tenemos 2 puntos al ingreso y se incrementa calcio sérico menos de 8, son 3 puntos y es una pancreatitis severa. Y este paciente debe ser manejado en una unidad de terapia intensiva. Por eso es importante la valoración o los criterios de valoración para la determinación de severidad de enfermedad. Si es de origen no biliar, por ejemplo, consumo de alcohol, los criterios cambian, ¿no? Más que los criterios son los valores numéricos. Utiliza edad, más de 55 años, leucocitos 16.000, glucosa 200, DHL 350, TGO 250. Y a las 48 horas, caída del hematocrito,
urea, calcio sérico, ¿no? Para presión parcial de oxígeno, menos de 60 milímetros de mercurio, déficit de base 4 milimoles, déficit de volumen más de 6 litros. Varían básicamente los valores numéricos entre uno y otro, ¿no? Y cuando no es de origen biliar, se asocia la presión parcial de oxígeno, ¿no? Tiene alta posibilidad, alta tasa de falsos positivos, ese es el problema, la desventaja, y que requiere 48 horas de hospitalización si no tenemos los 3 puntos de ingreso. Otro criterio que podemos utilizar es Apache. Apache se utiliza para todo paciente críticamente enfermo. No se utiliza específicamente para pancreatitis. Es un poco complejo porque utiliza varios valores de los electrolitos y de los gases arteriales del paciente, ¿no? Y, como les decía, no se utiliza solamente en pancreatitis. Utiliza básicamente algunos hallazgos de laboratorio, algunos hallazgos del examen físico, como la temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, las funciones vitales del paciente, y pH, sodio, potasio, creatinina, hematocrito y recuento leucocitario. A esto se suma criterios de edad y comorbilidades. Si tengo más de 7 puntos, 7 o más puntos, es una pancreatitis severa y este paciente debe pasar a unidad de terapia intensiva. Otros índices que podemos utilizar es el índice de severidad tomográfica, que utiliza hallazgos tomográficos sin contraste y porcentaje de necrosis. En este segundo punto necesitamos el contraste porque básicamente es la única manera de determinar cuál es el volumen de destrucción pancreática real. ¿Sí? ¿Qué nos dice Baltasar? Cuando está normal la glándula pancreática es Baltasar A y es 0 puntos. Cuando la glándula está aumentada de tamaño, Baltasar B, 1 punto. Cuando hay borramiento de la grasa peripancreática, Baltasar C, 2 puntos. Cuando hay una colección, Baltasar D, 3 puntos. Y cuando hay más de una colección, Baltasar E, 4 puntos. A esto se suma porcentaje de necrosis. El problema del índice de severidad tomográfica, al igual que el Ramson, tenemos que esperar 72 horas, ¿no? No se puede hacer la valoración de ingreso, porque tenemos que esperar ese tiempo para determinar el porcentaje de necrosis. A mayor porcentaje de necrosis, mayor puntuación. Y acá se suman los dos hallazgos. Si yo tengo un índice de severidad tomográfica menos de 3, tengo una pancreatitis leve. ¿Para qué me sirve esto? Me mide mortalidad y morbilidad. Si yo tengo 3 o menos puntos, 0% de mortalidad y una morbilidad de 4% o menos. Si tengo más de 7, tengo una pancreatitis severa y miren, la mortalidad asciende casi al 42% y la posible complicación es 92%. Es decir, es bastante sensible para determinar la evolución del cuadro de inflamación pancreática. El índice de severidad tomográfica también me sirve para determinar mortalidad. Si tengo un puntaje mayor a 8, ¿no? O mayor a 5, perdón, tengo 8 veces más posibilidades de muerte en mi paciente. Tengo mayor posibilidad de estancia prolongada y tengo mayor probabilidad de que este paciente necesite cirugía, necrosectomía. Hay un score de BISAP que es bastante interesante, que utiliza criterios clínicos que básicamente nos pueden ayudar cuando nosotros trabajamos en zonas alejadas, ¿no? Donde no hay centros de atención hospitalaria grande, ¿no? ¿Qué utiliza esto? El nitrógeno ureico, más de 25 miligramos por decilitro, alteración del estado mental, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad del paciente más de 60 años y la presencia de derrame pleural. Estos 5 criterios, si tengo 3 de ellos presentes, tengo una pancreatitis severa y este paciente debe ser manejado en una unidad de terapia intensiva. Si yo tengo menos de 3, yo puedo manejar a mi paciente en una hospitalización regular, ¿no? Y yo sé que al segundo o tercer día va a calmar el dolor y puedo progresar de dieta, ¿no? Son criterios que nos van a orientar para el manejo de nuestro paciente con el diagnóstico de pancreatitis. El BISAP, si nosotros lo utilizamos como predictor de severidad y mortalidad,
se ha visto últimamente que tiene una aproximación relativamente cercana si lo comparamos con otros scores, ¿no? VISAP utilizado básicamente tiene una sensibilidad relativamente alta como valor predictor, ¿no? Ya tanto para mortalidad como complicaciones. Si lo comparamos con Apache, son casi similares, miren ustedes, 0.83 de sensibilidad y 0.82 de VISAP 0.82 y 0.83 Apache. Es decir, es bastante sensible, ¿no? Y es más fácil de realizar. Siempre el diagnóstico diferencial, cuando tenemos amilasa alta, considerar posibles diagnósticos diferenciales, ¿no? Como patología de vía biliar, como primera causa de elevación de amilasa, pero también podemos tener oclusión intestinal, isquemia intestinal, perforación de víscera hueca, infarto agudo de miocardio, ¿no? Patologías crónicas del páncreas, como pancreatitis crónica o el cáncer de páncreas, también puede elevar la amilasa. Consumo de medicamentos, la morfina, por ejemplo, es uno de ellos que puede elevar los niveles de amilasa en sangre, ¿no? Y pacientes con insuficiencia renal también pueden tener amilasa discretamente elevada. La perforación de víscera hueca e isquemia intestinal son los dos principales causantes o posibles causantes de la patología que puede elevar la amilasa en sangre. Y siempre el infarto agudo de miocardio tenerlo presente. La úlcera penetrante o perforante de duodeno hacia la pared posterior puede inflamar el páncreas. La isquemia mesentérica, ¿no? Aneurisma de aorta disecante, oclusión intestinal, cólicos biliares también pueden ocasionar elevación de amilasa y también considerarlo como diagnóstico diferencial por el tipo de dolor. Cuando yo tengo un dolor abdominal característico de pancreatitis, tengo que tener la posibilidad de descartar un infarto agudo de miocardio, isquemia mesentérica, cólicos biliares, aneurisma de aorta disecante. Hay algunos factores predictores que siempre, o factores de riesgo que tenemos que tener presentes, que nos pueden hablar de la posibilidad de que mi paciente se puede complicar. Si yo tengo un paciente añoso, más de 75 años, obeso, paciente con falla orgánica de ingreso, pacientes con derrame pleural o neumonía de ingreso, tengo que considerarlos como posible etiología o la posibilidad de complicaciones. Es decir, si yo tengo un paciente obeso, añoso, con falla orgánica de ingreso, o hay derrame pleural o neumonía, estos pacientes los debo seguir rigurosamente, porque son los que se me pueden complicar más fácilmente, a pesar de que sea una pancreatitis leve de ingreso. Estos son algunos criterios que debemos considerar para determinar a qué paciente debo hospitalizar y a qué paciente no debo ingresar a la emergencia. Todo paciente con diagnóstico o sospecha de pancreatitis debe ser ingresado en la emergencia y cuando ingresa, yo debo determinar si es una pancreatitis leve o una pancreatitis severa. Esta diferenciación inicial me va a permitir a mí determinar cuál va a ser el manejo posterior de mi paciente. Si es una pancreatitis severa, ese paciente debe ser manejado en una unidad de terapia intensiva, porque tengo riesgo de que me haga falla orgánica, ¿no? Y que no responda adecuadamente a la medicación. Normalmente, todo paciente debe ser hospitalizado, ¿no? Y generalmente, los objetivos principales del manejo están dirigidos a bajar la inflamación del páncreas y aliviar la sintomatología del paciente y las posibles complicaciones. Acuérdese que la patología pancreática o la inflamación pancreática, en este caso la pancreatitis aguda, causa un dolor tan intenso que va a obligar al uso de analgésicos potentes, ¿no? También el objetivo es prevenir y evitar posibles complicaciones locales o sistémicas, ¿no? En la pancreatitis aguda leve, generalmente, ¿para qué nos sirve diferenciar leve de severa? Determinar el tiempo de ayuno que va a tener mi paciente. En una pancreatitis leve, generalmente el ayuno absoluto es en promedio de 3 a 7 días. Yo tengo la proyección que este paciente al séptimo día probablemente ya esté comiendo. Es por eso
que ¿qué le voy a poner? Hidratación, ¿no? Y analgesia. Estos básicamente son los 3 pilares del manejo de la pancreatitis. Debemos hidratar adecuadamente al paciente porque la hipovolemia va a aumentar el riesgo de necrosis y mayor isquemia y destrucción del tejido pancreático y isquemia intestinal. Pero si tengo una pancreatitis severa, ¿qué voy a hacer? Tengo que dejarlo en ayuno prolongado, probablemente más de 7 días. Igual, hidratación, analgesia y dieta. Pero en este grupo, yo voy a tener una proyección de ayuno más de 7 días. Y tengo que ver la posibilidad de cómo voy a nutrir a mi paciente. En este grupo, yo tengo que considerar la necesidad de que va a estar en terapia intensiva, ponerle una sonda para alimentación, soporte nutricional, y también manejar directamente o hacer un cuidado directo de la posibilidad de complicaciones, infecciones o sobreinfecciones. ¿Cuándo empezar dieta, básicamente? La dificultad es determinar, o hasta hace un tiempo se determinaba, que todo paciente con pancreatitis debía recibir nutrición parenteral, por ejemplo. ¿Cuándo yo voy a usar parenteral total? Es decir, por vía endovenosa. Cuando no voy a tener la posibilidad de movimiento peristáltico, ¿no? Por mucho tiempo. Cuando hay un hilo intestinal muy prolongado y no hay un déficit o un débito alto por la sonda nasogástrica. Pero se ha visto que todos los pacientes con nutrición parenteral total tienen mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Y mayor riesgo de posibles sobreinfecciones, ¿no? Lo ideal es tratar de poner una sonda para alimentación a nivel intestinal y esto me va a permitir también evitar que haya muerte de las células intestinales y posible translocación bacteriana. Hay algunas discordancias con respecto al uso de la sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, ¿no? Actualmente se ha determinado que en los dos casos la sonda puede permitir la alimentación con mínimos volúmenes de alimento, ¿no? Un alimento especial, para evitar la atrofia de las vellosidades intestinales, ¿no? Esta es una sonda que está puesta en la tercera porción del duodeno, ¿no? Es la ubicación ideal. Pero en algunos casos se ha puesto la sonda y después de unos días se ha hecho una revisión, se le empezó dieta al paciente y se vio que la sonda regresó al estómago y no hubo complicaciones ni diferencias con el manejo. Actualmente todavía existe discordancia si dejar la sonda en estómago o en intestino. Teóricamente dejarla más abajo de la segunda porción del duodeno es para evitar sobreactivación de la región pancreática, pero no se ha visto mucha diferencia con respecto al manejo, ya sea con sonda nasogástrica o sonda nasoenteral. Siempre dentro del manejo de la pancreatitis tenemos que hacer el score de severidad, ¿no? Si yo tengo paciente con valoración clínica, sospecha de pancreatitis, tengo que hacer mi índice de severidad tomográfica o valoración, ya sea por VISAP, Apache, Glasgow o Marshall, el que vayamos a usar. Si vamos a usar VISAP, ¿qué vamos a determinar? Si tenemos menos de 3 puntos, ese paciente tiene una pancreatitis leve. Si tiene más de 3 puntos, pancreatitis grave, y debe ser hospitalizado en una unidad de terapia intensiva. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de la pancreatitis? Básicamente podemos tener complicaciones sistémicas que están relacionadas a afectación pulmonar, que está relacionada básicamente a alteración de la permeabilidad de la microcirculación y que va a alterar o va a ocasionar mayor compromiso o daño pulmonar, ¿no? Hipoxia. Alteraciones vasculares, extravasación del líquido peritoneo, formación de tercer espacio, y alteraciones metabólicas que están relacionadas a elevación de glucosa, hiperglicemias, hipocalcemias y también la posibilidad de tromboembolismo pulmonar. Es decir, complicaciones sistémicas de la pancreatitis, falla pulmonar, alteración o formación de tercer espacio, ¿no? Alteraciones metabólicas y posibilidad de tromboembolia pulmonar. Y las complicaciones locales, necrosis, destrucción del páncreas, necrosis pancreática, ¿no? Que básicamente es destrucción del tejido
sin infección, ¿no? Y también el porcentaje de necrosis se considera o se utiliza para el pronóstico de mi paciente, ¿no? A mayor porcentaje de necrosis, mayor riesgo de muerte de mi paciente. Si no hay necrosis, 0% de mortalidad. Si tengo menos del 30%, tengo una morbilidad del 50%. Y si tengo mayor porcentaje de necrosis, 30 o más por ciento, hay una mortalidad del 29% y una morbilidad de 24%. Es decir, a mayor porcentaje de necrosis, mayor mortalidad y mayor posibilidad de complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener esta necrosis? Se puede infectar, y eso se llama necrosis infectada, ¿no? Es migración de bacterias, generalmente son gram negativas o anaerobias, ¿no? O podemos tener una necrosis, una necrosis infectada o formación de abscesos, ¿no? Colecciones de material purulento, el tejido muerto se sobreinfecta, ¿no? Y hay básicamente destrucción de tejido y formación de material purulento. En estos casos hay que hacer drenaje de la colección, ya sea con guía ecográfica o considerar la posibilidad de intervención quirúrgica. El pseudoquiste pancreático también es una complicación, es una necrosis y es una destrucción del tejido con formación de colección líquida, ¿no? Aséptica, limpia, en la cual básicamente se empieza a coleccionar contenido líquido y se empieza a formar una cápsula, ¿no? Esto generalmente vamos a lograr que se encapsule este líquido aproximadamente entre las 3 y 4 semanas. La evolución natural del pseudoquiste generalmente es observación, ¿no? Solamente se operan los pseudoquistes cuando son muy grandes y no se reabsorben pasadas las 4 semanas, ¿no? O cuando ocasionan efectos de masa, ¿no? El paciente intenta ingerir alimentos o manifiesta dolor o tiene, pues, intolerancia, ¿no? Come y vomita. El 50% de estas lesiones remiten espontáneamente, ¿no? Y el 50% restante probablemente requiere algún tipo de intervención, ya sea drenaje endoscópico o sea drenaje quirúrgico, ¿no? O por guía ecográfica. Generalmente el manejo es conservador, la mayoría de pseudoquistes, como les decía, son asintomáticos, y la posibilidad de drenaje, si hay necesidad, tratar de hacerlo lo menos invasivo posible, ya sea con guía ecográfica o por vía endoscópica. Básicamente, este es el tema de hoy. Lo que quería comentarles algo con respecto a la pancreatitis crónica es que es una enfermedad en la cual hay eventos reiterados de inflamación, ¿no? Y en la cual la característica principal es destrucción de la glándula pancreática y es reemplazada por tejido fibrótico y pérdida considerable del tejido funcional, ¿no? Hay fibrosis y pérdida del tejido endocrino. ¿Qué es importante acordarse de esto? Es irreversible. La principal etiología de la pancreatitis crónica relacionada básicamente al consumo crónico de alcohol. Una característica importante de la pancreatitis crónica es que tiene insuficiencia endocrina y exocrina principalmente. ¿Qué datos importantes podemos tener? Existen varios tipos. Hay una pancreatitis crónica calcificante, hay una pancreatitis obstructiva crónica, pancreatitis inflamatoria crónica, pancreatitis autoinmune, que puede evolucionar a la cronicidad, y la fibrosis pancreática asintomática, que es básicamente un cuadro autoinmune, ¿no? No se sabe la etiología. La clasificación básicamente va a depender del agente etiológico, ¿no? La causa más común, alcohol. También relacionado a insuficiencia renal crónica, hay un grupo de causas idiopáticas, datos genéticos, autoinmunes, ¿no? Pancreatitis recurrente que puede acabar en inflamación crónica del páncreas, y cuadros obstructivos a repetición que pueden ocasionar también daño de la glándula pancreática en el tiempo. No es una patología muy común en nuestro medio, pero las manifestaciones clínicas principales es un dolor abdominal crónico. Estos pacientes hacen manifestaciones de mala absorción, empiezan a perder grasa en las deposiciones, empiezan a tener alteraciones de la síntesis de insulina, hacen hiperglicemias y también hay baja considerable de peso, síndrome de mala absorción, porque no produce
o no funciona la parte exocrina del páncreas. Las complicaciones, básicamente, que podemos tener con esta patología están relacionadas básicamente a la posibilidad de desarrollo de cáncer de páncreas, ¿no? Y la infección recurrente o la inflamación recurrente del páncreas hace retracciones en el conducto de Wilson y va a ocasionar estenosis y formación de cálculos, y la posibilidad también de formación de colecciones líquidas, ¿no? Formación de pseudoquistes. El dolor característico, ¿no? Dolor en hemicinturón, crónico, recurrente, no es un dolor tan intenso como el de la pancreatitis aguda, pero son eventos reiterados de dolor, ¿no? Eventos consecutivos asociados a un paciente adelgazado, pacientes con cuadros de diarrea crónica, pérdida de grasa en las deposiciones, ¿no? Y un dolor recurrente, ¿no? Siempre asociado, en la mayoría de casos, al consumo de alcohol. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, básicamente? La valoración clínica. La ultrasonografía nos puede ayudar para ver una glándula pancreática pequeña, irregular, con áreas de fibrosis. También podemos ver en la tomografía áreas de calcificaciones, ¿no? Irregularidades del conducto pancreático. La CEPRE también nos puede ayudar en este caso cuando no tenemos un diagnóstico adecuado, pero la colangioresonancia también es un examen de imágenes que ayuda bastante y no es necesaria ningún medio de contraste. Algunas pruebas que podemos hacer básicamente son algunas pruebas de laboratorio que no son relativamente frecuentes de uso, pero se pueden realizar, ¿no? Básicamente para la determinación de la posibilidad de una pancreatitis crónica, ¿no? Hay un test de intubación duodenal, un test de insuficiencia pancreática exocrina para valorar problemas de malabsorción, y el test en heces que nos puede determinar presencia de grasa a nivel de las deposiciones, ¿no? Que es una orientación, básicamente. Ese es el tema de hoy, muchachos, básicamente lo que quería comentarles. Con esto, básicamente, terminamos la parte teórica. No sé si hay alguna pregunta, algo que no esté claro en lo que hemos conversado hoy día. ¿Alguna pregunta?